Paraguay, 28 de enero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa dos caras de la misma moneda, la administración pública. Por un lado, el gran plan maestro, la reglamentación del presupuesto general de la nación para este año. Y por otro lado, la realidad en el terreno. La realidad, sí. Una serie de decretos que ascienden a varios policías con años e incluso una década de retraso. Así es. Vamos a analizar primero el decreto, el 5311, que es básicamente el manual de instrucciones, el que le dice a cada entidad del Estado cómo y en qué puede gastar el dinero que se le asignó. El mapa. Exacto. Y luego nos meteremos con los decretos 5411 al 5414, y estos nos muestran qué pasa cuando la burocracia, digamos, se pone al día. Es el contraste perfecto. La teoría y la práctica. La teoría de la planificación perfecta contra la práctica de tener que corregir el pasado. Empecemos por el gran plan, entonces. El decreto 5311. A primera vista, es un documento inmenso, súper técnico. Sí, intimida un poco. No es la ley del presupuesto en sí, sino las reglas del juego para ejecutarla. Lo que me llama la atención, de entrada, es que para empezar a hablar del 2026, invoca un montón de leyes anteriores. Claro. Desde la Constitución, pasando por normativas de contrataciones públicas, de responsabilidad fiscal. Es como si dijera, ojo, para mirar hacia adelante, no podemos olvidar todas estas reglas que ya existen. Es que este documento es el motor que conecta todo. Es el engranaje central de la maquinaria del Estado para todo el año. Por eso necesita estar anclado en todo el marco legal. Ok. De hecho, menciona una pieza clave de toda esta operación, el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera. Ese mismo. Ok, detengámonos ahí. SIAF. Suena a algo muy complejo. ¿Cómo podemos entenderlo de forma sencilla? A ver, pensemos en el SIAF como la aplicación de banca online del gobierno. Me gusta esa analogía. Cada ministerio, cada entidad pública, tiene su cuenta ahí dentro. Y este decreto, el 5311, el reglamento, es el que configura las reglas de seguridad de esa app. Ah, ya veo. Define qué transferencias se pueden hacer, a quién, cuándo y con qué justificación. Es el gran guardián digital que se asegura de que cada guaraní que sale de las arcas públicas siga el camino que le trazó el Congreso en la ley del presupuesto. Entendido. Es el software que evita el fuera de presupuesto. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante para mí. El decreto tiene un anexo gigante, la Guía de Normas y Procesos del PGN 2026. Sí. Y tiene reglas para absolutamente todo. Por ejemplo, el personal del Estado. Hay una norma que prohíbe usar cargos que queden vacantes para hacer nuevas contrataciones. Ajá. A menos que sean para jefes de departamento o superiores. ¿Qué se busca con eso? Principalmente, y esto es clave, es una medida de contención del gasto. Claro. Contratar gente es uno de los rubros más grandes del presupuesto. La idea es que si se jubila un asistente, no se contrate automáticamente a otro. Se obliga a la institución a reevaluar si realmente necesita ese puesto o si puede, reorganizar el trabajo con el personal que ya tiene. Una forma de adelgazar el Estado sin despidos. Exacto. Es una forma de intentar achicarlo sin hacer despidos masivos, simplemente por goteo, digamos. Claro, una especie de congelamiento de cargos de bajo rango. Y también veo reglas súper estrictas para los traslados de personal. Menciona específicamente al personal de blanco. O sea, salud. Salud, a los docentes y al personal jurisdiccional. Dice que solo se los puede trasladar a otra entidad si es dentro de su misma carrera y para cumplir funciones parecidas. Ese punto es fundamental. Busca proteger la especialización. Lo que se quiere evitar es el viejo vicio administrativo de castigar o premiar a un funcionario trasladándolo. Ah, claro. El famoso freezer. Justo. Por ejemplo, sacar a una enfermera especializada de un hospital regional, donde es crítica, y moverla a una oficina en la capital a hacer papeleo. Esta regla busca blindar esas áreas sensibles y asegurar que si el Estado invirtió en formar un especialista, ese especialista siga trabajando en su área. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, me pregunto cómo encaja toda esta planificación tan estricta sobre el personal con los otros documentos que tenemos, los de los ascensos policiales. Buena pregunta.
Porque a primera vista, esos decretos parecen estar resolviendo problemas del pasado, no planificando el futuro. Hay un choque ahí. Esa es la pregunta del millón, y la vamos a explorar a fondo. Porque efectivamente, el reglamento del presupuesto es una declaración de intenciones, ¿no? Un plan para un mundo ideal y ordenado. Y los decretos de ascenso retroactivos. Son la prueba de que el mundo real de la administración es mucho más desordenado y a menudo requiere mirar hacia atrás para hacer justicia o simplemente para corregir un error burocrático. Sigamos un poco más con el plan ideal. Otro capítulo importante es el de las organizaciones sin fines de lucro, las OSFL. Sí, ahí también hay novedades. El decreto es muy detallado sobre cómo el Estado les puede transferir dinero. Totalmente. Ya no es tan simple como que una fundación pida fondos y se los den. Ahora el Estado les pone la lupa encima. ¿Cómo? Tienen que estar inscritas en registros especiales y, lo más importante, deben presentar una constancia de comunicación de sus beneficiarios finales. En buen español, ¿qué significa eso de beneficiarios finales? Significa que el Estado quiere saber quiénes son las personas de carne y hueso que están detrás de la organización, no solo el presidente o el director que firma los papeles, sino quiénes son los verdaderos dueños o controladores. Entiendo. Esto está directamente conectado con leyes de transparencia más recientes y busca evitar las famosas organizaciones de maletín. Claro, las que se creaban solo para recibir fondos. Exacto. Fachadas para recibir fondos públicos que terminaban en bolsillos privados. Es un intento de cerrar una canilla de posible corrupción. Y veo que también les ponen un tope. Del dinero que reciben, solo pueden usar hasta un 10% para sus propios gastos administrativos. ¿Eso es? Sueldos, alquiler de oficina, todo eso. El mensaje es claro. Clarísimo. Si te doy dinero público para un proyecto social, el 90% de ese dinero tiene que ir al proyecto en sí, no a mantener la estructura de tu organización. Esto obliga a las OSFL a ser mucho más eficientes y transparentes. Es un cambio de paradigma importante. Y la obsesión por el control llega a niveles increíbles. Hay un artículo que regula la compra de periódicos. Sí, ese es un detalle fantástico. Se limita a un máximo de un ejemplar por editorial para cada oficina. Parece un detalle minúsculo en un presupuesto de miles de millones. Puede parecerlo, pero ese detalle refleja el espíritu de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La filosofía es que no hay gasto demasiado pequeño para ser controlado. Cierto. Si sumas la compra de diarios en miles de oficinas durante todo un año, probablemente no sea una cifra despreciable. Pero más allá del monto, es un mensaje simbólico. Cada guaraní cuenta. Y debe ser justificado. Exacto. Además, el decreto pone fechas límite para todo. Si un ministerio necesita más plata y eso requiere un decreto presidencial, tiene hasta el 18 de diciembre para pedirlo. Todo está calendarizado para que no haya sorpresas y el año fiscal cierre de forma ordenada. Ok, todo esto suena muy ordenado en el papel. Reglas, plazos, controles, topes, el guardián digital CIAF, el mundo ideal. Pero la realidad de la administración pública rara vez es tan limpia. Y justamente los otros decretos que tenemos son el ejemplo perfecto de esa complejidad. De cómo el Estado a veces tiene que viajar en el tiempo para corregir el rumbo. Hablemos de los ascensos en la Policía Nacional. Aquí es donde la teoría choca con la biografía de las personas. Tenemos 4 decretos, todos del Ministerio del Interior. Tomemos el primero, el 5411. A ver. Asciende al suboficial primero Gustavo Javier Wozak Torosi al grado de suboficial inspector. Hasta ahí, un trámite normal. Pero el diablo está en los detalles como siempre. El decreto dice que el ascenso tiene vigencia desde el 31 de diciembre de 2016. Ahí está. Estamos en 2026. Le están comunicando un ascenso que ocurrió hace casi 10 años. Espera un momento, 10 años. ¡10 años! Eso es increíble. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Esta persona recibe un pago retroactivo por todo ese tiempo? Y más allá del dinero, ¿qué nos dice sobre la agilidad del Estado que se tarde una década en oficializar algo así? Planteas las preguntas correctas. Un ascenso retroactivo de esta magnitud tiene implicaciones enormes. Primero, las económicas, como decís. Claro. Significa que durante 10 años, esta persona cobró un sueldo inferior al que le correspondía por su rango. El Estado ahora tiene que calcular esa diferencia con todos los ajustes salariales de una década y pagársela. Un impacto presupuestario que no estaba previsto. Para nada. Y segundo, afecta su antigüedad y, crucialmente, su futura jubilación.
10 años en un rango superior cambian por completo el cálculo de sus haberes de retiro. Me imagino al suboficial Wojciak enterándose de esto. Quizás ya estaba haciendo planes para su retiro y de repente, en 2026 le dicen, «Felicidades. Por cierto, usted es suboficial inspector desde la presidencia de Obama». Es casi tragicómico, sí. Vaya noticia. ¿Y por qué pasa esto? ¿Es negligencia? ¿Es un expediente que se perdió en un cajón? ¿Qué puede ser? Puede ser una combinación de factores. Los decretos mencionan que se basan en actas de los tribunales de calificaciones de servicio de años anteriores. Ok, o sea que la recomendación existía. Exacto. Lo que probablemente ocurrió es que en 2016 el tribunal recomendó su ascenso, pero por alguna razón, un trámite faltante, un cambio de gobierno, un problema presupuestario en ese momento, el decreto presidencial que lo oficializaba nunca se firmó. Y el expediente quedó en un limbo administrativo. Durante una década, hasta que alguien, o el propio interesado, lo reactivó. Es la burocracia en su máxima expresión. Y no es un caso aislado, porque el decreto 5412 asciende a 2 suboficiales, Eugenio Miño Duarte y Freddy Palma Vera, con retroactividad al 31 de diciembre de 2022. El 5413 hace lo mismo con Celso Florentín Ayala, misma fecha. Son ascensos de hace más de 3 años. Sigue siendo muchísimo tiempo. Sí, y aquí se añade otra capa de complejidad legal. Los decretos citan la ley orgánica de la policía anterior, la Ley 22 de 1993, porque los hechos ocurrieron bajo su vigencia. Claro. Pero al mismo tiempo, aclaran que lo hacen en concordancia con la nueva Ley de Reforma Policial, la número 7280 de 2024. O sea, están juzgando un hecho del pasado con las reglas del pasado, pero bajo la supervisión del marco legal del presente. Es como un rompecabezas jurídico. Precisamente, la nueva Ley de Reforma Policial seguramente tiene un capítulo de disposiciones transitorias que explica cómo resolver estos casos que quedaron colgados. Lo que estamos viendo es la ejecución de esas cláusulas. El sistema intentando ser justo. Intentando ser justo y reconociendo un derecho adquirido, aunque tarde. El decreto 5444 es otro ejemplo fascinante. A ver. Asciende al subcomisario Diógenes Omar Insaurralde Díaz y autoriza que su nombre se incluya en un decreto de ascensos que ya se publicó en marzo de 2024. O sea, ¿están evitando un documento oficial ya publicado? Básicamente, están editando un acto administrativo pasado para corregir una omisión. Entonces, al final, me da la sensación de que tenemos 2 sistemas operando en paralelo. Por un lado, el decreto del presupuesto, que es una máquina de mirar hacia el futuro, de planificar. De poner reglas estrictas para que nada se salga de control. Y por otro, estos decretos de ascenso, que son como una máquina del tiempo que viaja al pasado para arreglar entuertos. Yo diría que es incluso más complejo. No solo arreglan el pasado, sino que crean un futuro diferente para esas personas y para el presupuesto. ¿Cómo? Ese pago retroactivo para el suboficial Wojciak no estaba en ninguna planilla del PGN 2026. El Ministerio del Interior ahora tendrá que hacer una modificación presupuestaria para encontrar los fondos. ¡Claro! Esto demuestra que, por más perfecto que sea el plan, la realidad siempre impone sus propias urgencias. Ahí está la conexión. La planificación meticulosa del decreto 5311 se ve desafiada por la ejecución correctiva de los decretos 5411 al 5414. El planificador financiero del Ministerio de Economía seguro que no está feliz con estas sorpresas retroactivas. No, para nada. Probablemente no. Pero, al mismo tiempo, es la única forma de que el sistema funcione. Un sistema demasiado rígido, que no puede corregir sus propios errores, se vuelve injusto y finalmente se quiebra. Son una válvula de escape. Exacto. Estos decretos, aunque tardíos y administrativamente engorrosos, son una válvula de escape necesaria. Muestran la tensión inherente a toda gran burocracia, la lucha entre la norma y la excepción, entre la planificación y la reparación. En resumen, estos documentos nos pintan un retrato muy honesto de la administración pública, ¿no? No es solo la fotopulcra del plan anual. No. Sino también el video de cómo se resuelven los problemas acumulados. Tenemos la declaración de intenciones sobre cómo el Estado debería funcionar de manera ordenada y transparente. Y al lado tenemos la evidencia de que la realidad es mucho más desordenada, humana y compleja, y que requiere de estos actos de contabilidad creativa con el tiempo para alinear los hechos con lo que dice la norma. Al final, ambos conjuntos de documentos nos muestran las 2 tareas esenciales del Estado:
planificar el mañana y hacerse cargo del ayer. Esto nos deja con una reflexión final. Un marco legal y presupuestario tan detallado como el que vimos busca crear previsibilidad y control, algo absolutamente necesario. Pero la propia existencia de estos decretos retroactivos demuestra que el sistema debe ser flexible para adaptarse y corregir su propio curso. La pregunta que queda flotando es: ¿cuánto de este desorden correctivo es una señal de un sistema sano que se ajusta y cuánto es síntoma de una ineficiencia que necesita ser resuelta desde la raíz? ¿Dónde se encuentra el equilibrio ideal entre la rigidez de la norma y la fluidez de la realidad?